Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das el día de hoy escuchar tu palabra. Ayuda a que nuestro corazón reciba esta verdad y la ponga por obra. Que nuestras vidas reflejen que tu palabra nos está formando, que tu palabra nos está limpiando constantemente. Gracias por la oportunidad que me das a mí personalmente de predicar este mensaje y a todos aquellos que lo están viendo a través de estas pantallas, que puedan recibir esta verdad tuya en sus vidas y que les alimente espiritualmente, que les fortalezca y que les haga madurar como el deseo que todos tenemos, de poder llegar a la estatura del varón perfecto. Gracias una vez más, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy buenas tardes, mis hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos ven a través de este canal en YouTube y a través de estas pantallas. Es un placer poder servirles, poder traer el mensaje de Dios, aquello que Dios habló a mi corazón y compartirlo, tratando de hacerlo de una forma clara, concisa, sencilla, fácil de entender. Así que nos vamos a ir al Evangelio de Lucas capítulo 5. La semana pasada detuvimos el orden que traíamos en el estudio del Evangelio de Lucas por la Semana Santa. Predicamos acerca algo relevante en cuanto a la época que estábamos viviendo, al tiempo que se estaba viviendo. Ahora regresamos a Lucas capítulo 5, verso 33 en adelante, ¿no? Muy interesante poder agarrar el libro de Lucas en orden. Nunca había hecho eso yo antes. Bueno, en una ocasión, en una serie de predicaciones, recuerdo unos años atrás, tomamos el libro de Apocalipsis, pero me gustó ahora tomar el libro de Lucas. Y Dios ha venido hablando en nuestras vidas y eso es lo mejor de todo esto. Lucas capítulo 5, verso 33 en adelante, ¿no? Y el día de hoy el título de la predicación nace por la pregunta que le hacen a Jesucristo, ¿no? Y el título es ¿por qué tus discípulos comen y beben? Una pregunta que le hacen los fariseos a Jesucristo, confrontándoles las prácticas o confrontando de que no están teniendo algunas prácticas que comúnmente se tenían en el área, ¿no? Así que de eso tratará el día de hoy, capítulo 5 de Lucas, verso 33 en adelante. Tú recordarás en las predicaciones anteriores, este suceso está pasando después de que Jesucristo le hace el llamado a Mateo. Mateo el publicano, Mateo el pecador, el traidor, el que tenía como sobrenombre piojos, así le llamaban en aquel entonces, de acuerdo al historiador Josefo. Ese era el título que le ponían a los que cobraban el tributo para César, porque eran de la misma gente, de la misma comunidad. Entonces le quitaban el dinero al pueblo para llevárselo al poder opresor, ¿no? Así que Jesucristo llama a Mateo. Mateo se levanta inmediatamente, deja el banquito de los tributos, deja su posición, deja su sustento, deja su fuente de ingresos, lo deja todo a un lado por seguir a nuestro Señor Jesucristo. Entonces a Mateo hace una gran fiesta, invita a sus amigos. Obvio, los amigos de Mateo son pecadores igual que él, pero tiene la intención de presentarles a Jesús y mostrarse a él como un hombre nuevo. Ya no es el mismo cobrador de impuestos de antes, ahora es el discípulo del Señor Jesucristo, del que muchos están ya creyendo que es el Mesías, el ungido, el enviado de Dios. Y entonces Mateo hace esta fiesta, pero también llegan ahí algunos fariseos. Siempre aquellos que se están oponiendo al ministerio de nuestro Señor Jesucristo estaban presentes en esos momentos. No sé si los invitaron o no, pero llegaron a la fiesta y comienzan a criticar, comienzan a señalar, comienzan a juzgar, ¿no? Y eso es lo que vamos a leer acá. Y entre esa crítica y confrontación que tienen los fariseos, le hacen esta pregunta a Jesucristo, ¿no? Que detrás de la pregunta de los fariseos de ¿por qué tus discípulos comen y beben? Porque en realidad es ¿por qué tus discípulos no hacen las prácticas que nosotros hacemos? ¿Por qué tus discípulos son diferentes a nosotros? ¿No? En este sentido de superioridad, donde supuestamente ellos, autojustificándose, llevaban la voluntad de Dios al pie de la letra, ¿no? Una falsedad. Verso 33 en adelante dice la palabra del Señor así, ¿no? Respondiendo, ¿por qué tus discípulos comen y beben? Entonces ellos, dice, le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan
ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Y él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Jesucristo responde esta pregunta de los discípulos de tres formas, o usa tres historias o tres comparaciones para responder a la pregunta de estos fariseos, y nos va a ayudar a nosotros a que quede bien clara la respuesta en nuestros corazones. Recuerda que en sí la pregunta del fariseo va: ¿por qué ustedes o tus discípulos, Señor Jesús, no hacen las prácticas que nosotros hacemos? ¿Por qué ustedes tienen prácticas diferentes? Si religiosamente estas son las prácticas correctas, ¿por qué ustedes no las practican? ¿Por qué ustedes no son tan santos o tan entregados o tan disciplinados como nosotros? La pregunta de un corazón con un sentido de autojustificación. Entonces Jesucristo les dice, bueno, hablando del ayuno, Jesucristo les dice: ¿acaso ayunan aquellos que están de fiesta? ¿Has visto tú una boda? Recuerda las bodas de aquel entonces, las bodas de la cultura hebrea en el tiempo de Jesucristo duraban una semana. ¿Acaso puede alguien estar ayunando en esa semana que es de fiesta, que es de celebración, que es de gozo? Interesante que los fariseos criticaban a Juan el Bautista por las disciplinas rigurosas que practicaba. Recuerda, él comía langosta con miel, y no es la langosta que tú encuentras en el mar, no, son los que parecen grillos o no sé cómo le llames tú en el lugar de donde tú seas, ¿no? Pero son estos animales, estos insectos. Y era criticado Juan por su forma de vestir. Era criticado Juan el Bautista por su forma de predicar. Era criticado Juan el Bautista por sus ayunos. Era criticado Juan el Bautista porque era riguroso, ¿no? Era señalado. Y ahora los fariseos como que toman ese estilo de vida y lo hacen ver como que ellos siempre estuvieron de acuerdo y siempre lo aceptaron por la forma en que ellos presentan la pregunta. Dicen: oye, los fariseos y los de Juan, ellos ayunan y oran, ¿por qué ustedes no? Después de haberles criticado, ahora los traen a la conversación y los ponen como que si estuvieran en lo correcto. Una doble moral de los fariseos desde el inicio, desde siempre. Pero algo que podemos aprender acá en la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, mi hermano, mi hermana, es de que la fe cristiana no se acomoda a las religiones comunes. La fe cristiana no es como las otras religiones. La fe cristiana es única, la fe cristiana es diferente, y aquí Jesucristo nos habla en un sentido del ayuno como que es algo de luto, y en cambio su presencia trae celebración y gozo, porque Jesucristo dice: pero llegará el momento en que les será quitado el novio, hablando de que va a morir, entonces ellos ayunarán, entonces estarán en esas disciplinas que muestran luto, congoja y tristeza en el corazón. Una de las formas en las cuales se debía usar el ayuno, ¿no? En momentos de tristeza y de angustia, con el interés de refugiarnos en la oración, ¿no? El novio acá, mi hermano, mi hermana, lo que trae es gozo. Jesucristo dice: este cristianismo, este movimiento, esta religión, como tú quieras llamarle, esto es diferente, esto no es como los demás. Los demás tienen las prácticas donde flagelan su cuerpo, pero el cristianismo es diferente. El cristianismo no se trata de prácticas de apariencia. El cristianismo se trata de algo mucho más grande, mucho más allá de la simple vista y de la simple apariencia. Jesucristo les dice: el cristianismo trata de algo mucho mayor, y es el gozo que Cristo pone en el corazón del creyente. Jesucristo está diciéndoles aquí: el cristianismo no es como la religión de ustedes. No es una celebración, el cristianismo, es una celebración de la vida. El cristianismo no son prácticas legalistas
que no producen nada. Al contrario, el cristianismo vino a marcar la diferencia. El cristianismo, les está diciendo Jesucristo, no es como el judaísmo. El judaísmo es diferente. El judaísmo trae muerte. Lo que Pablo en una ocasión dijo, la ley trae muerte, pero el Espíritu da vida. Jesucristo les está diciendo lo mismo acá en otras palabras. No se trata de luto, se trata de gozo y de alegría. Mi hermano, mi hermana, si tú eres cristiano, tú tienes que dar testimonio de tu cristianismo a través del gozo y la alegría que habita en tu corazón. No estoy diciendo que el cristiano no se entristece o que el cristiano no pasa congojas o no pasa disgustos. Claro que sí, somos seres humanos y estamos metidos en un mundo donde el enemigo nuestro es el príncipe, entonces nos va a ir mal. Es obvio que nos va a ir mal, pero no vivimos hundidos en la tristeza, ni vivimos hundidos en la desgracia, ni vivimos hundidos en la desesperanza, sino que nuestro corazón tiene gozo, porque su esperanza está puesta en algo que va mucho más allá de lo que podemos ver o lo que podemos tocar. Nuestra esperanza está en Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, que está en las alturas y que pronto vendrá por nosotros y que estaremos con Él por siempre. Esa es la promesa de nuestro Señor Jesucristo allá en Juan capítulo 14, en el Evangelio de Juan capítulo 14. El cristiano debe vivir gozoso. El cristiano debe ser aquella persona que tiene una alegría permanente en su corazón. No estoy hablando de una euforia, no estoy hablando de que siempre esté sonriendo y siempre esté... No, como todo ser humano, pero no se entristece por largos tiempos, por largas temporadas. Jesucristo le responde, recuerda, la pregunta de ellos es: las prácticas de ustedes no son como las nuestras. Nuestras prácticas son santas, diría el fariseo. Nuestras prácticas son únicas, nuestras prácticas son verdaderas, pero ustedes no tienen esas prácticas. Por ahí va la pregunta. Entonces la respuesta de Jesucristo es que el cristianismo es diferente. El cristianismo es de vida, es de alegría, es de gozo, es de triunfo, es de victoria, es de alcance, es de eternidad. El cristianismo es diferente. El novio acá, representado por Jesucristo, trae gozo al corazón del creyente. La iglesia debe ser, mis hermanos, el grupo de personas más gozosas que deben existir. No debemos ser aquel cristiano amargado que parece que fue bautizado en jugo de limón y quedó amargado por el resto de su vida. No, el cristiano debe ser aquella persona gozosa y que refleja ese gozo para con los demás. Y Jesucristo continúa con su respuesta. Ya les dijo, el cristianismo es asunto de gozo, el cristianismo es asunto de vida. El Espíritu de Dios vivifica, entonces debemos estar gozosos. No es un asunto de una religiosidad de apariencia, sino que debe ser una espiritualidad verdadera. No es una religiosidad aparente, sino que es una verdadera espiritualidad, y eso alegra el corazón del ser humano. El segundo punto, dice el verso 36, les dijo también una parábola, y esta es la otra manera en que Jesucristo le responde la pregunta a los fariseos. Y la parábola que Jesucristo cuenta dice: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo, ¿no? Entonces Jesucristo dice: tengo dos trajes, un traje está roto porque está ya viejo, y tengo otro traje, pero este traje es nuevo. Yo no voy a cortarle un pedazo a este traje nuevo para remendar el traje viejo. No, el traje viejo está ya para echarlo a la basura, ya para dejarlo en el olvido. Recuerda, las prácticas de apariencia, de una religiosidad falsa, Jesucristo dice: venimos a quitar eso, porque traemos un vestido nuevo. Y esto aquí nos habla de la integridad del vestido, o el vestido íntegro, como tú quieras llamarle. La esencia acá es de que la fe cristiana no es para tapar
fallas religiosas. No, el cristianismo no se presta a tapar las fallas de la religión. ¿Por qué? Porque el cristianismo es algo diferente. El cristianismo no es una sección de judaísmo que viene a tapar algunas fallas. No, el cristianismo es algo totalmente diferente. Es un pacto totalmente nuevo. Es un pacto eterno. El viejo pacto ha terminado. El pacto nuevo es en el que estamos viviendo. Y este pacto con Dios es eterno. El vestido íntegro. Este cristianismo no se presta para acomodarse en lo que ya muere, en lo que ya está para olvidarse. El cristianismo es diferente. No es una fe que se adapta a los demás. No, el cristianismo no es aquello que se amolda a las instituciones religiosas pasadas. No, el cristianismo es vivo, es nuevo, va creciendo, va multiplicándose, va desarrollándose, va expandiéndose, va alcanzando nuevos horizontes. El cristianismo no son prácticas muertas que no producen cambio. El cristianismo es diferente. Los defectos del judaísmo, les está diciendo Jesucristo, no se pueden cubrir con algunas pocas verdades de la fe cristiana. No es agarrar un poquito de cristianismo y adaptarlo a una religión diferente para darle vida. No, el cristianismo es único, es diferente, es santo. Y nuestro fundador es Jesucristo. Pablo enseñó que la iglesia no debe amoldarse a este mundo, no debe tomar la forma de este siglo. Pablo enseñó de que la iglesia es diferente. Pero desgraciadamente muchas veces adoptamos características del mundo o de religiones paganas con la intención de, de alcanzar más vidas, quizá moldearnos al mundo para atraer al mundo. Desgraciadamente ese es el tipo de mentalidad que algunos tienen. No, mi hermano, el cristianismo no es así. El cristianismo no entra en el ecumenismo, este movimiento que intenta unificar todas las religiones para que haya paz y armonía en las diferentes creencias. Pero Jesucristo dijo, no, esto no es así. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Eso quiere decir de que podrán haber muchos caminos, pero solamente uno es el verdadero. Podrán haber muchas aparentes verdades, pero realmente solamente una es la verdad. Solamente uno es el camino, solamente una es la verdad, y muchas podrán prometer vida, pero realmente solamente una es la vida, y es la que da Jesucristo. Esto es bien interesante, mi hermano, mi hermana, porque Jesucristo nos está dando a entender acá de que el cristianismo no puede mezclarse con ese otro tipo de creencias. La forma que Jesucristo nos muestra para responderle la pregunta a los fariseos, ¿por qué el cristiano no es como el judío? Bueno, es que este asunto es diferente. ¿Por qué el cristiano no tiene todas las prácticas judías? Bueno, es que el cristianismo es diferente. Aunque muchas iglesias de una forma ignorante han querido adoptar prácticas judías como judaizantes. ¿Qué será la pelea que Pablo tiene en el Nuevo Testamento con todos los judaizantes, los que traen sus fiestas para meterlas en la iglesia, sus creencias, la circuncisión, la ley y todo eso? Y Jesucristo está diciendo, no, este asunto es diferente. Esto no es judaísmo. El cristianismo es algo diferente. Jesucristo les dice acá, esta parte del cristianismo no la puedo mezclar con el traje viejo y roto que es el judaísmo, porque dice él algo bien interesante, no armoniza con el viejo. No hay armonía. O sea, no podemos estar de la mano, porque uno destruye al otro. Porque el traje nuevo, y esta es una ilustración quizá más entendida por las mujeres de aquel entonces, porque los trajes eran hechos, el ropaje era hecho de lana, ¿no? Recuerdas que era la materia prima, o pelo de cabra, ¿no? Para los que quizás tuvieran mejor
pero la lana al mojarse se encoge. Y entonces, si le pones un pedazo de tela nuevo a este traje viejo para remendarlo, para taparle el hoyo ese que pudiera tener, al mojarse esta tela nueva se va a encoger y va a ser más grande el daño en el traje viejo. Recuerda que la pregunta va en cuanto a ¿por qué ustedes, los cristianos, no tienen las mismas prácticas que nosotros? Y Jesucristo dice, lo que pasa es que nosotros, los cristianos, somos un movimiento totalmente diferente. Somos un movimiento de gozo y de alegría porque el novio está con nosotros. Somos un movimiento no de apariencia porque esta es una transformación verdadera. Somos un movimiento, Jesucristo les dice acá, no somos un movimiento que se acomoda a las otras religiones. Somos un movimiento único. El cristianismo, mi hermano, mi hermana, es un movimiento único. Los demás deben adaptarse al cristianismo. El cristianismo no debe adaptarse a los demás. Lo que decíamos hace unos momentos, el cristianismo no entra, no cabe en el ecumenismo, al menos el cristianismo verdadero, el cristianismo legítimo, el cristianismo de Dios, de Cristo. No entra en el ecumenismo. El cristianismo es único, porque solamente hay un camino, no hay muchos caminos. Porque solamente hay una verdad, no hay muchas verdades y solamente hay una vida. Este ya está entrando en asuntos de doctrinas, puntos doctrinales. No podemos estar de la mano con las otras creencias y aceptar de que todos estamos en la voluntad de Dios. Jesucristo le responde de esa manera al fariseo la pregunta. La tercera forma en que Jesucristo le responde la pregunta al fariseo, dice, está en el verso 37. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. Recuerda, el novio es Cristo. Y su enseñanza, su verdad, su doctrina, porque esa es la fiesta, ¿no? También el cristianismo era este traje nuevo. No es el traje viejo, no, es un traje nuevo. Y ahora acá el cristianismo es un vino nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Lo que podemos ver en este punto, mi hermano, es de que el vino moldea, ¿no? Estamos hablando de la doctrina, de la esencia de Cristo, del cristianismo. La fe cristiana no se deposita, mi hermano, en corazones que no buscan una legítima transformación. El vino nuevo no se deposita en un odre que no puede moldearse. El odre es esta bolsa de cuero donde se guardaban líquidos, se guardaba agua. Cuando se guardaba el vino se va a fermentar y va a echar gases. Y entonces va a estirarse el cuero para darle lugar a esos gases que vayan expandiéndose. Y entonces la bolsa de cuero se estiraba. Y ya que el vino estaba fermentado, pues estaba dentro de la bolsa de cuero. El asunto es de que si traíamos vino nuevo y lo echábamos en esa bolsa que ya se había estirado, lo que va a suceder es de que los gases de este vino nuevo, cuando comiencen a fermentarse, van a estirar más la bolsa de cuero, y cuando la estiren más, lo que va a suceder es que se va a romper. Entonces se rompe el odre y se derrama el vino y se pierde todo. Porque este odre viejo no puede moldearse a las exigencias del vino nuevo. Entonces Jesucristo dice, el vino nuevo se deposita en odres nuevos. Porque el odre nuevo tiene la flexibilidad de adaptarse y de seguir las exigencias de este vino nuevo que se está fermentando, y los dos van moviéndose. Dice aquí el verso 18, el vino nuevo en odre nuevo se ha de echar y el uno y el otro se conservan. La flexibilidad de uno conserva la fermentación del otro.
o el crecimiento o la madurez del otro. Hablando de nuestra fe cristiana. Nuestra fe cristiana no es para todos, mis hermanos. La fe cristiana es para aquel que tiene un corazón moldeable. Sí, la fe cristiana es para aquel que está dispuesto a No, es que mi mamá me enseñó esto, no es que en mi otra religión hacíamos esto. No, esto es nuevo y aquí tienes que moldearte, aquí tienes que adaptarte, aquí tienes que cambiar. Esto es diferente, esto no es lo de antes. Esto es nuevo, este es un vino nuevo. Por lo tanto, tú y yo, Jesucristo nos invita a que seamos este odre nuevo. Este odre que se adapta a las exigencias de esta verdad, de este cristianismo. Las exigencias del Espíritu de Dios, las exigencias de Cristo mismo. Este odre tiene que irse adaptando y moldeando. Tiene que ir agarrando la forma que el Espíritu de Dios le dé. La forma que el mismo Cristo le dé. Este odre nuevo tiene que tomar la forma que el vino nuevo le está dando. Jesucristo le responde de esta manera a los fariseos que están preguntando por qué los cristianos, bueno, no tenían el nombre cristianos, pero podemos interpretarlo así el día de hoy, por qué los cristianos son diferentes. Lo que pasa que ellos son un odre nuevo, flexible, que se adapta a las exigencias de este vino nuevo, estas enseñanzas nuevas, esta doctrina nueva, esta creencia nueva, esta fe que da vida, esta fe que es de gozo. Porque el odre viejo, entonces, hablando de la religión de ellos, la religión judía, pero aplicándolo a nuestra vida pasada de tristeza, de amargura, de desenfreno, de pecado, de engaño, de depresión, de ansiedad, de estrés. Nuestra vida fue transformada y ahora hay gozo porque el novio está con nosotros. Esta fe cristiana es una fe de gozo también, ¿no? Habían fallas en nuestras creencias pasadas, tratábamos de mezclarlo con lo nuevo y no, el cristianismo es un traje nuevo, es una vestimenta nueva que no se va a adaptar a otra forma de pensamiento. Tiene que mantenerse pura y fiel a la voluntad de Dios. Y este cristianismo es este odre nuevo donde se deposita el vino nuevo. Donde el cristiano va moldeándose de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso el cristianismo no es para todos. La fe cristiana no se puede depositar en cualquier odre. Tiene que ser un odre que esté dispuesto a nacer de nuevo. Por eso la exigencia de la Escritura, morir a nosotros para nacer de nuevo, porque somos un odre nuevo que necesita irse moldeando a esta voluntad de Dios. No, lo que pasa es que en el mundo se permite esto, sí, pero en el cristianismo es diferente. Tienes que moldearte a la forma que te está dando Cristo. Cristo es el alfarero, tú y yo somos el barro, y el barro no le dice al alfarero cómo me tienes que hacer, no, el alfarero es el que decide cómo o qué forma va a tomar el barro y para qué uso va a ser ese barro. Eso Pablo nos lo enseña. La fe cristiana aquí nos enseña de que la fe cristiana pudiera edificarnos, pero si no nos dejamos moldear, pudiera destruirnos. Primera de Corintios 1:23 dice que la cruz es tropezadero para los judíos. Esta nueva fe, esta nueva creencia, este nuevo movimiento que viene desde el cielo puede ser para bendición o puede ser para maldición. Puede ser para bendición para aquel que se deja moldear y transformar, pero puede ser tropezadero como para aquellos que estaban agarrados a sus creencias antiguas y no estaban dispuestos a cambiarlas. Es interesante que Jesucristo en el verso 39 dice: ninguno que beba del añejo quiere luego del nuevo, porque dice el añejo es mejor. Jesucristo le está diciendo al fariseo ahí: estas verdades que yo te estoy enseñando, estas verdades que yo estoy predicando, este movimiento que yo traigo, Jesucristo le está diciendo a los fariseos, es un movimiento que tu corazón no puede recibir. Porque como tus prácticas son ese vino viejo y tú dices, no, esto es lo bueno, yo no voy a cambiar lo bueno por aquello que es nuevo. Jesucristo dice, por eso
Por eso no podrán recibir en su corazón esta verdad. Porque el que ha probado el añejo ya no quiere probar el nuevo y dice, el añejo es mejor. Interesante el rechazo que Jesucristo percibe desde siempre, pero se lo deja ver y le dice, ni te esfuerces porque tu corazón no lo va a recibir. Porque tú que has probado tu religiosidad pasada y no está tu corazón dispuesto a ser moldeado y recibir una verdad, algo nuevo. Porque como has probado lo viejo, dices, eso es mejor. Segunda de Pedro 2:21 dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pedro dice, mejor no hubieran conocido la verdad. Porque conocerla y alejarse es una mayor desgracia, porque ahora ya existe una verdad que sabes. Antes estabas en ignorancia. La fe cristiana necesita esa libertad para expandirse. El vino nuevo necesita esa libertad para crecer. Tú y yo somos los odres nuevos, mi hermano, mi hermana, que tenemos que darle libertad al Espíritu de Dios. Tenemos que darle libertad a las enseñanzas de Cristo. Tenemos que darle libertad a la verdad y la santa voluntad de Dios, para que se expanda en nuestro ser y para que nos dé a nosotros la forma. No luches, mi hermano, mi hermana, contra la voluntad de Dios. Déjate moldear por Cristo, déjate moldear por su Espíritu, déjate moldear por su voluntad. A veces pareciera dolorosa, angustiosa, pero no, déjate moldear y vas a encontrar ahí la vida, mi hermano, mi hermana. Jesucristo acá no solo le responde la pregunta a estos fariseos, sino que aclara también algo en la mente de los discípulos, pero a la misma vez nos hace una invitación a nosotros. A nosotros nos invita a vivir gozosos porque el novio está con nosotros. Cristo está contigo, Cristo está conmigo. Estamos de fiestas, mis hermanos. También nos invita a ser íntegros en nuestra fe, no mezclarnos con otros trajes viejos tratando de tapar los agujeros. No, el cristianismo es único. No nos mezclemos con los demás. Y también nos invita a dejarnos moldear por su Santo Espíritu. 3 invitaciones preciosas de Cristo: vivir gozosos, ser íntegros en nuestra fe y dejarnos moldear por su Santo Espíritu. Mi hermano, mi hermana, espero que Dios haya hablado a tu corazón y que esté tu corazón en la mejor disponibilidad de la voluntad de Dios para ser moldeado, y entonces esta vida será gozosa para ti. Esta vida será de gozo, y asegúrate de mantener tu fe en integridad. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de escuchar este mensaje. Ayúdanos a poner en práctica, si es que todavía no hemos puesto en práctica esto que hoy nos enseñaste, a vivir el gozo y a disfrutarlo, mi Dios. Ayúdanos a mantenernos íntegros, a no mezclarnos con nada del mundo, ni de otras fe, otras creencias. Y ayúdanos también a ser flexibles y darte la libertad que necesitas para hacer de nosotros como bien te plazca. Bendice a cada uno de aquellos que nos están viendo a través de estas pantallas, Señor, en sus hogares, donde quiera que estén viendo esto. Que tu bendición poderosa se derrame sobre ellos, sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, amén y amén.